Pues acá vamos a hacer una demostración básica sobre implementación de códigos. Entonces está la parte de codificación y la parte de decodificación. Entonces empecemos por la parte de codificación. Por ejemplo, acá precisamente tenemos una ventana en la que puntualmente pues tenemos nosotros determinado, en ese caso, la disposición de esta palabra. Por ejemplo, esta palabra está determinada con un código de esta manera y nosotros tenemos que escribir aquí abajo lo que implica aquí escrito a nivel de señal. Entonces, por ejemplo, aquí iría un 1, sería un 0, un 1, un 1. Es el código de retorno a 0. Sería el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 1. Este es, por ejemplo, este código. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que pues no tuvo errores. ¿Está claro? Viene otro, pues este es el MLT3. Por ejemplo, aquí podemos ver que por las reglas que está manejando, aquí va un 1, este es un 1, este es un 1, este es otro 1, este es otro 1, este es otro 1, este es un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 1, un 0 y un 0. Está. ¿Han entendido lo que estamos haciendo? Entonces nosotros estamos escribiendo de cuenta de lo que nos describe la forma gráfica de la señal, un código. Por ejemplo, este es el no retorno a cero invertido. ¿Qué se supone que tenemos el de no retorno a cero invertido con esta regla? ¿Qué creen ustedes que va aquí? Miren, en este caso, la regla del no retorno a cero invertido, pues como para que se acuerden, pues. Ya, este es el de no retorno a cero, este es no retorno a cero. Por ejemplo, ¿este sería el de no retorno a cero invertido? No. Lo que pasa es que ese código es diferente, en este caso. Es un código que supuestamente pues tiene una implementación, digamos que desde el punto de vista, ese es este que está acá, precisamente. ¿Ya? Entonces, al ser no retorno a cero invertido, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué valor es este? 1. Digamos que es un 0. Entonces, ¿este cuál sería? Sería un 1. Este es un 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0. Vamos a ver si nos quedó bueno. ¿Quiénes apuestan porque quedó bueno? A ver, miremos el grupo. Revisémoslo a ustedes, en este caso. A ver, aquí puede levantar la mano, no es cierto que no. Bueno, pero aquí se puede determinar, en ese caso, hay un chat, ¿no? Pues uno aquí puede determinar quién... No, mentiras, no hagamos nada de eso. Sencillamente respondamos. ¿Para qué? A ver, ¿quiénes dicen que esto está bueno y quiénes dicen que esto está malo? ¿Lo respondemos? ¿Le damos respuesta o qué? No tuvo errores. Es que la regla del código dice que el 0 no es transición. Es un código polar, el cual tiene dos estados. Y el 1 es transición. Entonces, como pueden apreciar, donde han habido transiciones de estados, hay un 1. Donde no hay transiciones de estados, existe un 0. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces revisemos este. Este es el de no retorno a 0. La regla del de no retorno a 0, velo acá, es directa. 0 es bajo, 1 es alto. Entonces, si eso es así, ¿esto qué es? ¿Esto sería un 0? ¿Este sería un 1? Un 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0.
0, 0, 1, 0, 0. ¿Será que quedó bueno? Ojalá que haya quedado bueno. Ah, sí. Estamos como bien, ¿no? Fíjense que este es el Manchester diferencial. ¿Cómo es la regla del Manchester diferencial? Dice que 1 cuando no hay transiciones, 0 cuando hay transiciones. Entonces este sería un 1, un 1. Aquí habría un 1, pero aquí ¿qué hay? Un 0 porque hay una transición. Hay una transición. Este sería un 1. Este sería un 0. 0, Este sería un 1. Este sería un 0, un 0. Un 1. Un 1. Un 1 y un 0. ¿Lo respondemos? Qué bueno, ¿no? Listo. Miremos otro. Manchester normalito. Este es el 1. Este es el 1. Este es el 0. Este es el 1. Este es el 1. Este es el 0. El 0 comienza alto y termina abajo. El 1 comienza abajo y termina alto. Entonces este es un 1. Este es un 1. Este es un 1. Este es un 1. Este es un 0. Este es un 1. Este es un 1. Este es un 0. ¿Hacemos otro? Sí, por favor. Este, no retorno a 0. ¿Cómo es la regla del no retorno a 0? A ver. ¿Se acuerdan o no? Espera, vea. Sí. Entonces, ¿qué me dice esa regla? 0, 0, 0. Está bien, ¿no? Otra vez el Manchester diferencial. A ver, uno de ustedes que me diga qué pongo aquí. 1, ¿Qué pongo aquí? 1, 1, ¿Y acá? 0, ¿0 o 1? 1 también. 1, ¿Y este? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿Este aquí 0? ahí es 1, ¿Y aquí? 0, 0, 0, 1, 1, exacto, 1, 1, 1. Ahí empujé yo un poquito, ¿no? Eso es fácil. Manchester positivo. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 0. 1, 0. 1, 0. Eso. Hay uno malo. ¿Cuál, pues? Está bien. ¿Cuál es el que creo que está malo? A ver, ¿cuál? Pues yo pensaba que estaba malo el que está como en el medio. No, pero ya me di cuenta, no, sí, ese. Pensaba que ese está malo, pero ya me di cuenta que es malo. ¿Cuál es este? Sería Manchester. Sería. Es que no puedo seleccionar. ¿Cómo? ¿Cómo le decimos, profe? Espérate. Continúa el escalón arriba y luego baja. Lo que pasa es que es el 0, ¿no? Es Manchester. Sí.
Sí. Como es Manchester, este es así. Es. Escalón sube. Escalón sube. Escalón sube. Escalón sube. Con raya roja. Con raya roja. Este. Luego este. Escalón que baja. Escalón que baja. Escalón que baja Escalón con que raya baja con roja. raya roja. Luego viene este. Lo que pasa es que tienen que tener cuidado con esto, ¿no? ¿Ya? Porque la situación es donde se ubica el código. Perdón, el 1 comienza abajo y termina alto. Entonces es este. Como es el 0, comienza alto y termina abajo, entonces va este. Como es el 1, entonces va este. Como es el 0, comienza alto y termina abajo. Y si sigue un 0, pues el 0 comienza alto y termina abajo. Entonces, ¿cuál va? Va este. ¿Lo respondemos? Miremos a ver si me equivoqué. No, está bueno. ¿Ya? Uy. El de no retorno es 0. ¿Cómo es que era la regla? Esta era lo más de fácil. En vez de caer en 0, pues cae en la parte negativa. Cero y uno es uno, ¿no? Entonces, ¿cuál ponemos? Termina abajo, ¿no? Termina abajo, ¿no? Sí. Sí. Luego sube, Sigue ¿no? abajo. Sigue abajo. Sube. Sube. Se Sube. mantiene arriba, Mantiene arriba. Baja. Bajo. Bajo. sube, se mantiene arriba, Se mantiene arriba. Arriba. Mantiene arriba. Ahí baja. Ahí baja. Se mantiene Se abajo. mantiene abajo. ¿hasta Se mantiene dónde? abajo. Se mantiene abajo. Hasta donde, Y sube. hasta donde Y sube. Dios lo permita, ¿no? No es problema, ¿no? Este. ¿Cuál va? Sigue ahí en 0. Sigue ahí en 0. Sigue ahí en 0. Ahí sube a la mitad. Ahí sube a la mitad. Vuelve Sube más arriba. Vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Baja a la mitad. Vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Se mantiene. Se mantiene. Vuelve a subir. Vuelve a Está bueno, subir. ¿no? Vuelve a subir hasta donde, hasta la mitad. Sube a la mitad. Sube a la mitad, sube a la Ajá. mitad. Se mantiene. Se mantiene. La mitad. La mitad. ¿Cuántas veces? Hasta aquí. Se mantiene la mitad. Mitad. Y vuelve a subir. Y vuelve a subir. Y se mantiene Y se arriba. mantiene arriba. Baja la mitad. Baja la mitad. Se mantiene la Se mitad. mantiene El la código mitad. hasta, bueno, Al final. este es el código que se usa en fase Ethernet, ¿no? Bueno. ¿Será que nos pasamos para el otro enlace? ¿Jóvenes? Sí, sí, profe, para evitar que los otros de pronto estén Sí, ahí. listo. Entonces, pues yo le mandé los dos enlaces, ¿no? Entonces, para que viajemos para el otro lado, por favor. Entonces, voy a salirme de acá. Bueno, ¿listos? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Han entendido el ejercicio?
Bueno, pero este no Sí. es retorno a cero. ¿Cuál es este? Pues este es de los fáciles que están acá, ¿no? Bajada. Este es, por acá estaba el Bajada. retorno a cero. Yo los muestro, la gráfica. Este es no retorno a cero, no retorno a cero. Retorno a cero es este. Vamos a ver si aquí cuadran las cosas, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál sería? Este. Sí. Luego, ¿cuál va? Este. Sí. V. Pero toca colocarlo así, ¿no? V. Se mantiene. Este. Se mantiene. Luego se coloca este. Luego va este. ¿Sí estoy bien o me he equivocado? No, bien. No, bien. ¿Seguro? Sí, bien, profe. Sí, bien, profe. Estamos escribiendo esa señal. Han mejorado, profe. ¿Yo he mejorado? Han mejorado, profe. Sí, muchas gracias, hombre. Me sirvió el fin de semana. Estoy como más asertivo. Gracias, hombre. ¿Cuál es, pues? No retorno a cero invertido. ¿Cuál es qué es? ¿Qué sigue aquí? Mantiene. Ay, por Dios. Mantiene. Ah, pues, Claro. le voy a dar una soplada. Ah, no. Ya lo da. Lo que pasa es que el 1 indica transición. Transición. El 0 no. Entonces el 1 lo haría volver a subir. Y el 0 lo mantiene donde está. El 1 lo hace cambiar. No sé si me entienden. ¿Sí está claro? Sí, profe, sí, entendemos. Mejoré, ¿no? Sí, profe, Gracias. sí, entendemos. Es que pues dijeron que yo había mejorado. Bueno. Este código también es bastante robusto, ¿no? Vamos a ver si quedó bueno. Ah, sí, como que sí, ¿no? Bueno, está bien. Todos están iguales. Manchester diferencial. Supuestamente el 0 es transición, el 1 no es transición. Lo que nos dice la regla. ¿Cómo se construye eso? Acá está. 0 es transición, 1 no es transición. Profe, el parcial es dentro de 8 días, ¿cierto? Profe, el parcial es dentro de 8 días, ¿cierto? ¿Cuál parcial? ¿O no? El del segundo corte o no, ¿cuándo es? Yo no El del sé, segundo eso todavía corte, ¿no? demora. ¿Cuándo Acabamos de es? entregar notas. De 15. No, pues ahí Fue miramos a ver 15. qué hacemos, cómo los quebramos, no se preocupe. Eso es lo de menos. Otro parcial de esos bien hijo de madre. Pues ahí tienen ustedes como para que se entretengan, ¿no? En este caso, ahí va el 0, ¿no? Es que si se dan cuenta, el 0 es una alternancia toda diferente. Bueno, yo creo que no me he equivocado, gracias a Dios. Hoy, mejor dicho, voy a ir a comprarme la lotería. Pronto me gano el baloto como se lo ganaron aquí en Cali. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí está bien lo que estamos explicando? Sí, profe, bien, ¿Han claro. entendido cuál es la metódica Profe, del bien, asunto? claro. Lo del examen, pues no se pongan a pensar en eso, pónganse más bien a pensar en esta clase de qué es lo que tienen que realmente aprender, porque es más. Continuemos. Entonces vamos a hablar de lo que es conceptos de codificación de canal. Resulta que nosotros estuvimos hablando de adecuaciones y de implementaciones puntualmente desarrolladas para codificación. Nosotros ya hemos hablado de cómo se codifica una línea, hicimos unos ejercicios de cómo se codifican las señales para el canal y precisamente acá vamos a terminar finalmente eso, en este caso. Pues acá, mirándolo desde la característica que queremos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos viendo que obviamente este proceso que estamos determinando acá está montado aquí. Básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Este es el concepto del transmisor, este es el concepto del receptor. El concepto del transmisor involucra que usted tenga un codificador de fuente, un esquema de cifrado, un adecuador para decodificación de canal y un elemento transmisor.
Aquí está el canal de comunicaciones, que involucra que en ese sentido usted tenga la disposición de tener que sumarle conceptos reales para que un receptor lo disponga y lo lleve a decodificar el canal, después se descifre, en ese caso esa implementación, y se convierta en una decodificación de fuente para finalmente llegar al destino. Este es un esquema de implementación extremo a extremo. Ahora, nosotros estamos básicamente ubicados acá. La codificación de fuente realmente, estamos dedicados a hablar de codificación de canal. Porque la codificación de fuente ya la vimos que se puede hacer de cualquier manera. Es que hay códigos base que se vuelven después, se transforman para aplicarse en codificación de canal. Ahora, ¿cuáles son los problemas que normalmente ustedes tienen que considerar que van a estar afectando siempre un código? Nosotros hemos visto acá que por la experiencia mostrada nos vamos a encontrar que ustedes van a poder determinar y particularizar sobre el uso de los códigos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos aquí a hablar cuál es el mejor de los códigos en este momento, o cuáles son los mejores códigos, en este caso, con los cuales podríamos decir puntualmente que desde ese punto de vista serían los mejores para hablar con señales en un medio. Yo los escucho a ustedes. A ver, ¿cuál de ellos? Según lo que ustedes pudieron ver. Profe, el de no retorno a cero. ¿Ah? Profe, el de no retorno a cero. ¿Ah? ¿Cuál de los códigos creen ustedes que es mejor? Una pregunta tipo parcial. Si yo los pongo a ustedes a revisar, miren que aquí tengo precisamente efectos indeseables en una transmisión. Ese es un problema que se llama atenuación. O sea, comparen esta señal contra esta. Ese es un problema que se llama distorsión. Comparen esta señal que está aquí contra esta. Este es un concepto que se llama interferencia. Comparen esta señal con esta. Y esta es una señal que se llama, y este es un efecto que se llama ruido. Entonces, de acuerdo al comportamiento de los códigos tienen una fortaleza y una debilidad. De hecho, entre un código polar y uno unipolar, ¿cuál es mejor? Pues creería yo que el bipolar por la parte de la Creería yo que el bipolar por la parte de la atenuación. diferencia en el nivel. O sea, ¿El tiene bipolar? mayor diferencia en el nivel. Sí, diría. Entonces, no es que usted lo crea, Sí, es sí. que es. Lastimosamente les voy a decir a todos, de una vez, voy a colocar unos audífonos porque estoy como sordo hoy. Entonces, no sé si me están escuchando ahí. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan ahí? No me están escuchando. Voy a ver qué está pasando con esto. ¿Sí me escuchan? Es que escuché a alguien por allá con problemas. Bueno, volvamos a presentar. Entonces, en este caso, los problemas de distorsión pueden involucrar a mí, que yo en este caso ciertas señales no las entienda. Entonces, ¿por qué son buenos los códigos polares o bipolares? Porque supuestamente tiene una posibilidad mucho más grande de advertir un buen estado 1 o un buen estado 0, básicamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, la disposición entre lo que podría ser, digamos que los problemas de atenuación, problemas de distorsión, interferencia y ruido, pueden involucrar errores. En ese caso, entonces, probablemente el esquema espectral y el manejo espectral de un código que tenga precisamente valores por encima y por debajo de una referencia es puntualmente mucho más robusto. ¿Sí me entendieron? ¿Está claro lo que les estoy mencionando? Bueno, entonces así mirándolos, abuelo y pájaro, ¿qué es lo que supone uno que determine la calidad realmente de una transmisión de datos? Entonces, posiblemente muchas condicionales, pero entonces, ¿cómo se puede medir
o cómo se puede determinar que eso realmente sí suceda y que nosotros específicamente nos demos cuenta que dentro de un código no hay problemas, o dentro de una palabra determinada en una codificación pues no existen problemas. Entonces en ese caso, ¿sí? Entonces en ese caso tenemos entonces en ese caso pues precisamente tenemos nosotros determinado algunas cosas importantes con las cuales pues podríamos decir nosotros que podemos caracterizar una transmisión de datos. Entonces, para poder entrar en el detalle de esto, una de las calificaciones puntuales viene siendo en ese sentido el comportamiento de esto. Entonces, desde ese punto de vista, lo mejor que uno puede pensar en esta situación es considerar que uno puede desarrollar en ese caso estrategias. ¿Cuáles estrategias son las mejores? Las mejores estrategias para esto precisamente son las que uno maneja puntualmente para poder caracterizar y enviar señales. Entonces, esas estrategias, ¿cómo las puede uno, digamos que, calificar? De acuerdo a valores cuantificables. Entonces, esos valores cuantificables vienen siendo dados en conceptos probabilísticos. Las probabilidades básicamente nos van a decir a nosotros que son las técnicas o los mecanismos o métodos con los cuales nosotros desde ese punto de vista, tanto lo que es el concepto de energía manejado para un código, el concepto de posicionamiento de palabras, pues puede ser caracterizado, puede ser medido en términos de errores y de conceptos probabilísticos, lo repito. Entonces, gracias a qué clase de cosas, jóvenes, a que de hecho transmitiendo una información, esto se expone a muchos aspectos. De hecho, hay muchas cosas con las cuales podemos encontrar nosotros ciertas situaciones. ¿Cuáles probabilidades, precisamente de error, son típicas, en este caso, en un sistema de transmisión? Pues hay probabilidades que entre más pequeñas sean, mucho mejor. O sea, las probabilidades no pueden ser ni siquiera de órdenes de los milis. Tienen que ser órdenes por allá, por encima del -6 al -7, a lo que esté más lejos. ¿Por qué? Porque eso supuestamente sería una complicación, porque es que nosotros no estamos, o sea, esta probabilidad, a pesar de que es muy pequeña, es una gran probabilidad de error. Entonces, digamos que si nosotros estamos hablando de aplicaciones donde los errores son intolerables, entonces obviamente, ¿qué toca hacer para poder en ese sentido contrarrestar lo que está pasando? La información no se recupera a sí misma, la información hay que ayudarle. Entonces, para eso toca considerar unas técnicas de control y de recuperación de errores. Ahora, ¿esto cómo pasa? Pues va a pasar de acuerdo a muchas cosas. Aquí tenemos nosotros un esquema en el cual tenemos un modo de transmisión y un modo de recepción. Entonces, ¿qué puede suceder? Que perfectamente esto sea la probabilidad, el mejor estado, que yo transmita un 0 y llegue un 0, o que yo transmita un 1 y llegue un 1. Pero puede suceder en ese caso que se vuelva completamente lo contrario. Entonces, esto que está acá es la medición probable de lo que puede ser, de lo que puede hacer que un estado cambie. Entonces, la probabilidad básicamente, existe una probabilidad de que un 1 se vuelva un 0 o un 0 se vuelva un 1. Entonces, la ocurrencia de un error, como se menciona acá, va a determinar en ese sentido, en la transmisión, va a determinar precisamente el error que se considera en el mensaje recibido. Ahora, si por ejemplo vamos a revisar un poco más esto, entonces hay una regla, ¿cierto? Es un recurso que se usa para proteger la información. Supuestamente hay una regla para protección contra errores. Dice, el dígito de información se repite. Entonces, por lo general, miren acá, estamos determinando que no tenemos solamente un 0, sino que tenemos un 0 iterado. Pero tenemos un pequeño problema. Pues obviamente este que está acá, este que está aquí es el bit de información y este es el bit de chequeo y redundancia para este valor. Entonces, ¿eso qué involucra? Pues involucra esta gran cantidad de posibilidades. O sea, que un perfecto 0, en este caso, siendo información, se pueda cambiar a un estado de 1.
Y un perfecto cero de chequeo de redundancia se puede volver también lo mismo. Entonces, obviamente, estas disposiciones no solamente pasan para el 0, también pasan para el 1. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente tenemos que hacer nosotros? Considerar que haya un sistema o un mecanismo que detecte precisamente estos errores. ¿Cómo se haría eso en este caso? Entonces, lo que estamos viendo, lo que ustedes acaban de revisar, es que para poder enviar información, que hay que hacer algo. ¿Quién sabe cómo se llama eso? Pregunta, jóvenes, es para ustedes, no para mí. ¿Quién de ustedes sabe cómo se llama esa capacidad o esa característica o esa propiedad de tener que enviar información acompañada de más información? ¿Cómo? ¿Cómo? No precisamente. Eso tiene un nombre. Cuando usted manda información y manda algo de más para que la acompañe, ¿cómo está considerando que eso se llama? No tiene ese nombre. ¿Nadie sabe? Redundancia. Así de sencillo, así de simple y así de pequeño, se llama redundancia. O sea, obviamente yo estoy mandando un 0 y estoy mandando un bit de redundancia para este 0. Realmente para poder mandar un 0, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? Mandar 2 bits. Es más, de hecho, hay una regla y hay una cosa determinada por el señor Hamming. Ya vamos a mirar eso más adelante. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, fíjense que todavía existe la posibilidad, si estamos pegados de la regla de que el bit de información se repita 2 veces. Entonces, acá tenemos específicamente mandando un 1, miren las posibilidades que esto abre. Para que este 0, o sea, hay la posibilidad de que haya un error simple, un error doble o un error triple. El error triple es el peor de los casos en ese sentido, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde están los errores dobles? Aquí hay un error doble, aquí hay un error posiblemente doble, y aquí hay un error doble. ¿Cierto? Estos son los 3 casos donde hay errores. Estos son básicamente errores simples. Error simple, error simple. ¿Sí entendieron lo que estoy diciendo? Esto es con respecto al 0 transmitido. Con respecto al 0 transmitido, ¿cuáles son los errores simples? Este y este. ¿Cuáles son los errores dobles? Este y este. Con respecto al 1 transmitido, ¿cuáles son los errores simples? Pues los errores simples son este y este. ¿Y los errores dobles cuáles son? Este y este. ¿Quedó claro? Bueno, errores simples no, sino que básicamente para el 1, 1, 1, 1, eso sería un error triple. Ese sería un error doble, doble, doble. Simple, simple, simple para el 1. Y ese sería pues el valor normal. Este sería el valor normal para enviar el 0. Ese sería un error simple, 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 error doble, error doble, error doble, error triple. ¿Han entendido? Bueno, espero que sí, ¿no? Entonces estamos detectando eso. Entonces, para que ustedes nada más se den cuenta el esfuerzo que hay que hacer para solo pasar un simple dato. Entonces, obviamente, la regla dice, el bit de información se repite 2 veces. El código que permite corregir errores, hay un código, entonces van a existir códigos por eso que permite corregir errores simples. Entonces, en ese caso, obviamente, están en ese orden de ideas conceptos asociados con los cuales uno puede diferenciar la información. ¿Ya? Entonces, dice acá, según esto, una introducción o sea, lo que yo les mencionaba. ¿Qué tengo que hacer yo para que la información se vuelva rastreable? Entonces, los estudiantes míos van a contestar, profe, pues lo que tenemos que hacer es que la información que estamos nosotros considerando se vuelva y se envíe de manera redundante. Eso es lo que tienen que contestar. Entonces, sabiendo eso, jóvenes, sabiendo que nos damos ya cuenta de eso, entonces, ¿eso qué permite hacer? Permite hacer detección y corrección de errores. Ahora, ¿qué es la corrección de errores? Pues obviamente, la corrección de errores es la posibilidad
que hay intrínseca en un código de poder recuperar el estado de información. Ahora, ¿para qué se requiere para eso? Se requiere de que haya redundancia, más redundancia que la detección. O sea, usted antes que nada, de ser mucho más docto y sabido en los procesos de detección, tiene que ser más digamos que dispuesto para que haya redundancia. Porque supuestamente en este caso, los dígitos que están supuestamente verificando el chequeo de la información están ceñidos o están pegados de una regla, como está mencionando allí, que obviamente tiene que ponerla en práctica alguien, y ese alguien va a ser el receptor que comprueba esa misma regla y va a detectar o va a corregir precisamente si existen esos errores. O sea, la detección no la hace el proceso de verificación de la información nunca la va a hacer el transmisor. De hecho, esto siempre va a ser una tarea particular de todo sistema de recepción, para lo que estoy mirando con eso. Entonces, obviamente, tener reglas, tener disposición de trabajo con respecto al manejo de la información involucra precisamente haber entendido lo que se trata un código. Ahora, los códigos detectores y correctores de errores son un poco complejos, porque no cualquier código va a hacer esa parte. De hecho, digamos que ustedes, ¿cómo están considerando las cosas del día de hoy? Fíjense que aquí en ese sentido tenemos un esquema de transmisión y un esquema de recepción. Tenemos una palabra de código y una palabra separadora. Entonces nosotros tenemos K bit de información y B dígitos de chequeo. La suma de ellos dos nos va a considerar nosotros específicamente una estructura completa. Nosotros para considerar esto tenemos 2 AK palabras de código, porque son los bits de información. O sea, eso quiere decir la longitud específicamente de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo 3 bits de información, ¿cuántas palabras de código tengo? Aló, 8 exactamente. Si eso es así, entonces puntualmente yo tendría ¿cuántos dígitos de chequeo? Nos toca dimensionarlo, porque eso va de acuerdo a una regla. Entonces, como primera medida, eso ahorita vamos a mirar la regla del señor. Hay un señor por allí que tiene una regla. Lo acabé de mencionar, ¿cómo se llamaba? El límite de Hamming. Por Dios, ustedes no están poniendo cuidado. Bueno. Entonces, en este caso, podemos tener, por ejemplo, en ese sentido, 2 a la n palabras totales. Pero vamos a tener disposición de 2 a la n menos 2 a la k palabras separadoras. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a considerar nosotros una cosa que se llama los espacios de codificación. ¿Qué es un espacio de codificación en las comunicaciones digitales? Entonces, ahí están definiéndolo precisamente. Es un espacio donde hay unas determinadas dimensiones, n dimensiones, digámoslo de esa manera, donde cada palabra se va a representar por un punto en el espacio. Entonces, quien esté pensando que nosotros vamos a leer señales así como se lee un seno, un coseno, pues estamos un poquitico lejos de lo que estamos haciendo en los esquemas de codificación digital y en los sistemas de transmisión digital. Porque resulta y acontece que aquí nosotros tenemos que tener un concepto muy geométrico. Ahí, como pueden apreciar, hay una gráfica donde ese n es igual a 1, podemos tener un estado 0 o un estado 1, ¿cierto? Si yo tengo un n igual a 2, yo tengo la disposición de colocar ¿cuántos puntos? Pues yo puedo colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cuántos estados tengo? 4. Ojo con esa parte. Si tengo la disposición de 3 bits, entonces yo como que comienzo a abandonar el espacio de una sola dimensión y comienzo a hablar de más dimensiones. Entonces, si determinamos esa disposición allí, digamos que puede considerar puntualmente, desde ese punto de vista, la implementación de una estructura muy geométrica para la ubicación de unos datos. Yo tendría por ejemplo, eso sería la forma de especificar esto. Entonces, pero ahora, ¿qué sucede con respecto a esta situación? Yo tengo un dato, pero tengo otro dato y tengo otro dato. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlos? Convencionalmente hay una cosa que se llama la distancia entre palabras, que es lo que potencialmente uno le puede decir que es la cantidad de segmentos quebrados entre dos palabras.
Fíjense que esa situación es de hecho la disposición de llegar a implementar o decir que hay una cantidad específica de dígitos diferentes en ese caso. O sea, la distancia entre palabras es la cantidad de dígitos diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar que entre ese 000 y ese 100, la distancia, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia entre estos pares que estamos viendo acá es 2, porque estamos partiendo de 00 a 11. Ahí tenemos una distancia 2. ¿Sí está claro? Aquí, por ejemplo, tenemos una distancia de ¿cuánto? Desde 000 a 111 tenemos una distancia de 3, porque los dígitos han cambiado de esa manera. ¿Me han entendido de lo que estoy hablando? O sea, porque es que estas cosas, o sea, ¿por qué esto es importante? Porque como vamos a ver y vamos a apreciar, la cantidad de dígitos diferentes es muy, digamos que, necesaria para poder darnos cuenta qué cosas tenemos entre una cosa y otra, qué consideraciones podemos manejar entre una palabra y otra, para poder diferenciarlas con tranquilidad. Por ejemplo, ahí tenemos una palabra B que es igual a lo que está ahí. Tenemos 4 unos, 7, 3 ceros. Y aquí tenemos una palabra U que tiene 2 unos, 3 ceros y 2 unos. ¿Cierto? Entonces aquí ustedes pueden apreciar que aquí la distancia que hay entre estas dos palabras, específicamente ¿de cuánto es? 4. ¿Por qué? Porque para que estas dos palabras sean, en ese caso, diferentes, o sea, iguales, tendríamos que acercarlas a lo mismo. Entonces aquí la distancia es 4. Entonces, eso es una posibilidad que uno tiene que considerar, que por mecanismos potencialmente usados se utilizan estas cosas para detectar o corregir precisamente errores de un código. Y los errores de un código, básicamente, o esa disposición, va a depender de qué clase de cosas, de la distancia que haya entre palabras de códigos, pero mínima, en este caso. Entonces, un código es bueno o es malo dependiendo del manejo de distancia mínima que esté manejando entre dos palabras de código. Entonces, en ese caso, por ejemplo, comencemos a revisar. Eso es distancia 1. Pues una distancia 1 no va a detectar ni va a corregir. Ya, esta sería distancia 2. Pues puede detectar errores simples. En este caso. Distancia 3 va a detectar errores dobles o corrige errores simples. Ya, como pueden apreciar. ¿Sí? Distancia 4 va a detectar triples o corrige errores simples. Entonces, no es que por el hecho de que se vaya aumentando la distancia en ese orden de ideas, pues las condiciones vayan mejorando. No es que haga de todo. Esas situaciones obviamente están determinadas por unas limitantes. Entonces dice acá que para detectar R errores la distancia mínima es R más 1. Y para corregir R errores la distancia mínima es 2R más 1. Uno pensaría que es lo mismo, pero no es cierto. ¿Sí está claro hasta acá? ¿Está claro, jovencitos? Bueno. Ahora miremos precisamente al señor Hamming. Aunque lo podemos mirar de otro lado, pero yo lo voy a repetir acá. Fíjense que Hamming hablaba precisamente de una relación en un código para obviamente manipular la información. Entonces hacía una relación entre sus variables. Tenía una relación entre un n, un k, un b para la corrección de errores. Entonces él decía, tengo 2 a la k palabras de código y 2 a la n palabras totales. En este caso, pues obviamente la situación disponía pues, de ciertas situaciones, pero yo puedo definir en ese sentido 2 a la k esferas de radio r con centro en el valor específico para determinar que esos son puntualmente las cosas que necesitamos. O sea, no sé si ustedes entienden el gráfico, pero yo les voy a hacer clarificación en esto. Supuestamente, ¿qué me está diciendo? Lo que pasa es que este que está aquí es un... Voy a colocarlo con otro color. Voy a colocarlo con este. Lo que pasa es que este aquí es un dato. ¿Cierto? En este caso. Vamos a volver a anotar. Este es un dato. Este es otro dato. Este es otro dato. Este es otro dato. Este es otro dato y este es otro dato. Supuestamente, estos que están aquí por fuera cuadraditos son los valores que en ese caso se han dicho que valen este mismo. O sea, esto está determinado porque aquí hay una esfera, aquí hay una esfera, aquí hay una esfera o en un círculo, en el cual uno determina que ellos por estar en el radio de ese círculo
pertenecen a los valores o colores en rojo. En este caso, ¿sí me han entendido? O sea, lo que haya determinado de este valor es este. Lo que se haya determinado de este valor, pues es este. Lo que se haya determinado de este valor, pues es este. ¿Está claro? ¿Sí entendieron o no? Jóvenes. Pues no sé, creo que como que están dormidos. ¿Quieren hacer una pausa o qué? ¿Quieren ir a tomarse un café? Porque por lo visto como esto como que necesita café. ¿Está claro? Me está llamando de la Santiago. Denme un segundo, jovencitos. Ay, por Dios. Sí, buenas tardes. Nahum, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Sí, pues dígale que yo lo siento mucho, yo estoy en clase. Es imposible. Claro, yo tengo clase hasta las 6. Entonces, hablemos de telecomunicaciones. Hombre, uno lo llevan allá y uno se aburre, hermano. De verdad, sí, hablemos de las comunicaciones. Aquí hablemos de telecomunicaciones y es mejor, más fácil. Entonces, esta vaina, ¿sí me están viendo todos allá? Bueno, entonces sigamos con el PowerPoint. Se quedó un poquitico, se bloqueó. Denme un segundo, pero si han entendido lo que estamos haciendo, ¿no? Porque resulta que después esto es clave para que ustedes entiendan precisamente cómo es que hay que montar, en este caso, un código y hablar de una codificación y hablar de un sistema de modulación digital. Entonces, ¿está claro hasta aquí? Entonces, estas son precisamente las esferas. Entonces, todo lo que esté adentro de esta esfera, por ejemplo, este es un dato. Si yo, por ejemplo, disparé datos por señales, pero lo que yo tengo representado para el valor es este, entonces estos datos de acá involucra que son este mismo. O sea, dispare lo que usted quiera, caiga lo que caiga. Aquí puntualmente hablando, nosotros tenemos determinado en este caso que desde ese punto de vista tenemos básicamente una pequeña disposición. ¿Y es cuál? Y es que aquí específicamente tenemos el valor. O sea, todo lo que caiga en este radio de esta esfera indica que es este valor. O sea, si hay un pequeño error. Y esa probabilidad de error, pues obviamente es la que estamos tratando de determinar nosotros para que sea este valor. O sea, esto normalmente se mide por distancias. Convencionalmente nosotros estuvimos hablando de esto cuando estuvimos hablando de codificación de fuente. Si no, sí se acuerdan, ¿no? Que eso había una cosa que se llamaba el error de cuantificación. Aparte de eso está el error que supuestamente se admite por el manipular una señal. Y eso desde ese punto de vista, en este caso, ¿sí? Nos damos cuenta de que la señal específicamente para poder ser manejada puntualmente tiene que tener unas condiciones mínimas, ¿sí? Entonces, fíjense que decir algo en telecomunicaciones no es tan simple. Decir algo en telecomunicaciones involucra que uno tenga unos niveles de certeza muy altos. En este caso, entonces, miremos acá. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera de radio R con un centro en la palabra de código. Entonces, esta que tenemos acá es la palabra del código. Todo lo que está alrededor de ella, que sea determinado como dato leído, específicamente puede determinar desde ese punto de vista, en este caso, ¿sí?, la disposición del mismo valor. Entonces, las esferas, básicamente, en este caso, están determinadas, ¿sí?, como pueden apreciar, por el hecho de que tiene una palabra de código y alrededor de ellas, obviamente hay más palabras que pueden estar separadas a una determinada distancia. Pero esa distancia es la que precisamente estamos determinando nosotros con los mecanismos de corrección y detección de errores. Antes que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un combinatorio. Por ejemplo, aquí tenemos un número de palabras de distancia 2, en este caso. O básicamente, digamos que uno puede considerar un determinado valor de una palabra con una cierta distancia. ¿Eso que involucra? Que las palabras en una esfera, ¿cómo se van a trabajar? Se van a trabajar específicamente de acuerdo a la cantidad de datos que se hayan determinado. Y eso va a determinar en ese sentido de que todas estas cosas sean matemáticamente, digamos que, definibles desde ese punto de vista. En este caso, ¿está claro? Bueno, entonces el límite de Hamming, aquí pueden ustedes apreciar cómo se va a determinar. Dice que yo tengo una cantidad de palabras que involucra los valores de palabra más los bits de redundancia.
pero eso supuestamente tiene un límite. Entonces aquí hay una fórmula general. Ahora, esto aquí, ¿ustedes han entendido qué estoy diciendo? ¿Sí? A ver, ¿qué entendiste? Ajá. A ver, pero digámonos, hablémonos en carta blanca. ¿Cómo sería, si yo te digo, mira, yo tengo 4 bits, ¿cuántos bits de redundancia tengo que montar? Esto te lo está diciendo directamente, porque es que esta es la definición de la regla del límite de Hamming. Entonces, voy a parar un momentico esta presentación y te lo voy a demostrar por otro lado, que está un poco más digerible. Lo que pasa es que aquí la regla está más agreste, y te lo voy a mostrar. Por acá la tenía yo ya montada. Este no, porque este ya lo vimos. Lo que pasa es que eso es para que de pronto lo entiendan más fácil. Bueno, lo que pasa es que esto es un poco más largo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que podemos retomar el tema desde acá. Y el límite de Hamming está acá. La regla, como tal, acá está. Sí, señor. Entonces, antes de llegar a esto, pues vamos a hablar de todo el antecedente que se tiene. En ese sentido, ¿sí? Para la comunicación digital, obviamente, pues tenemos esquemas de control de errores. Nosotros estamos hablando de esquemas de control de errores. Ya sabemos nosotros que hay unos límites de redundancia. Entonces, ya sabemos que hay errores de bit, que hay errores cambiados. Los tipos de errores pueden ser errores simples, errores dobles, errores triples, errores en ráfaga, en los cuales, por ejemplo, en este caso, pues usted puede tener una ráfaga de errores determinada. Como pueden apreciar, aquí la medida de ráfaga es 5, porque los datos están cambiados en 5 espacios. No es porque hayan 3 errores, sino que la longitud de la ráfaga está desde donde comienza el primer error a donde finaliza. Entonces acá, por ejemplo, esos son otros tipos de situaciones, y obviamente hay unos controles de errores. Existen 2 tipos posibles de errores. Están supuestamente los errores que involucran que hayan datos perdidos o tramas perdidas y tramas dañadas, que son básicamente esas que supuestamente llegan a un dispositivo, a diferencia de las que no llegan, pero son erróneas. Adicional a eso, pues en ese sentido, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos detección de errores, que son identificar básicamente la exposición de las tramas que no sirven, porque por ejemplo puedan presentar un error en un bit o un error en ráfaga. La disposición de arreglar las tramas se llama corrección, ¿cierto? En ese caso, entonces hay 2 tipos de formas de hacer corrección. Hay una cosa que se llama el forward error correction, que es la corrección en el extremo receptor. Los errores en la trama son corregidos en el receptor, repito, eso tiene, por siglas se llama FEC. Y hay una que se llama ARQ, que es la solicitud o solicitud de repetición automática, que convencionalmente en español se le dice petición o solicitud automática de retransmisión. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los errores se corrigen mediante la retransmisión de una trama. O sea, es como llegar y decirle a usted, y usted llega y le pregunta, ¿qué fue lo que dijo?
repítame. ¿Qué fue lo que dijo? Repítame. Entonces usted está básicamente haciendo, no corrigiendo realmente el error, sino que está detectando que no lo entendió o que no concibió lo que le están diciendo y está solicitando una retransmisión. Entonces, en esa parte de detectar los errores, supuestamente nosotros habíamos dicho en este caso de que a la información aquí había que hacerle una suma de cosas. Entonces ya sabemos nosotros que a la información se le coloca información adicional para que esta ubicación de esta información permita detectar errores en la información dispuesta. Convencionalmente en este caso, pues esos mecanismos son las inserciones de redundancias. El transmisor, por ejemplo, desde ese punto de vista, calcula el valor de dichos bits antes de enviar la trama. El receptor realiza los mismos cálculos para verificar si en ese sentido coinciden con los bits adicionales recibidos. O sea, en otras palabras, hay un numerito que se envía con el valor que se ha determinado para que en la recepción el valor que supuestamente o los dispositivos que están recibiéndolo determinan ese número y comparan y hacen un proceso para verificar si lo que están recibiendo está correcto. Entonces, la detección de errores, pues en la parte del control de errores, de esto existen 4 tipos. Está la BRC, el ERC, el CRC y el checksum. El BRC es la verificación de redundancia vertical, el LRC es la comprobación de redundancia horizontal. En ese sentido, así digan allí que es de longitudinal, bueno, es realmente longitudinal, no horizontal. El CRC supuestamente es la comprobación de redundancia cíclica, que lo que pasa es que eso depende de cómo uno lo asuma. Y está la suma de comprobación. En la parte de detección de errores, como podemos ver, hay uno que se llama BRC. Normalmente este verifica la paridad y añade normalmente un bit adicional a lo que se está manejando, que se desea transmitir, con la necesidad de que haya un número total de unos específicamente determinados por condición par o impar. Entonces, si hay un número total de unos pares, pues es paridad par. Si hay un número total de unos impares, es paridad impar. Entonces, en ese caso, puede detectar errores de único bit. Y obviamente va a hacer trabajo en la detección de errores en ráfaga si el número total de errores es impar. Ahora, aquí tenemos precisamente el BRC montado. Tenemos el dato, como podemos apreciar, ¿cuántos unos tenemos? Pues tenemos 3. Entonces, lo que tocaría adicionarle a este dato sería un 1 adicional. Entonces, el generador de paridad genera un 1. Entonces, en este caso, lo que va a hacer el receptor es verificar si hay el número total de unos es par. Si es impar, pues obviamente sabemos que aquí viene un error. Bueno, el control de error, la detección de errores, aquí hay un ejemplo para esto, ¿ya? Aquí está manejándose paridad par. El emisor, por ejemplo, específicamente aquí enviar una palabra, aquí está codificada en ASCII. Entonces la palabra hola es esto. Entonces, por ejemplo, para enviar la palabra hola, obviamente aquí ¿cuántos unos tenemos que subir? 1. ¿Cuántos unos se tienen que subir acá? Pues ninguno. ¿Cuántos unos se tienen que montar acá? Pues ninguno. ¿Cuántos unos de paridad tenemos que sumar acá? Pues 1. Entonces, en este caso, como pueden ver, las palabras completamente determinadas a nivel de esta especificación, pues va a encontrar que se le colocaron valores adicionales. Aquí, por ejemplo, esta es otra muestra de esto. Nosotros estamos detectando la palabra word. Entonces, aquí están básicamente los bits que se envían. Entonces, aquí se está esperando específicamente la detección de esto. Entonces, aquí habría paridad par, y paridad impar. Entonces, esa parte va a indicar si realmente estos caracteres especificados están bien enviados. La detección de errores con el ERC es un poco diferente porque trabaja básicamente de manera fila-columna. Es como en una tabla, ¿sí? Entonces, acá se calcula precisamente si hay paridad par o impar por cada columna. Obviamente, la fila que está manejando, la fila calculada, añade a esa trama lo que se desea transmitir, no más. Entonces, ¿para qué sirve esto? Va a detectar errores de ráfaga del tamaño del LRC, que es el número de bits generado. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros específicamente estos datos, ¿sí? Y estos datos van en ese sentido, esa dirección, ¿sí? Entonces, como pueden apreciar,
todos estos datos que ustedes están viendo salieron de dónde? Pues de estas palabras específicamente. Miremos cómo se hace esto. Por ejemplo, aquí, miremos este ejemplito, que es este que está acá. Esto es un ejemplo diferente. Entonces acá tenemos tramas de 32 bits organizadas en 4 filas de 8 columnas. Entonces, vamos a especificar precisamente esto. Entonces aquí se colocó esta palabra, esta palabra, esta palabra y esta palabra. ¿Qué se está haciendo? Pues aquí se verificó que aquí se necesitaba ¿qué? Pues un 1 para completar paridad par. Un 0, aquí se colocó un 1, un 0, aquí se colocó un 1, un 0, un 0 y un 0. Esto fue lo que se va a transmitir. O sea, se transmite esto más los datos originales. ¿Está claro? O sea, estos son los datos originales y la palabra tipo LRC que se está manifestando dentro de esto. ¿Está claro? Sí, convencionalmente sí. En este caso sí. Dependiendo del código, la palabra de verificación está al final de los datos originales. Por lo general, pues uno hace el dato original más el LRC. ¿Está claro? Exactamente. Acá, por ejemplo, como pueden ver, nosotros estamos haciendo un LRC de estas palabras, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto da este? Pues da 0, da 1, da 0, da 1, da 0, da 1, perdón, da 0, perdón, y da 1. Entonces esta palabra que está aquí, ¿a dónde va? Pues va al final de los datos enviados. Entonces realmente se envía esta estructura de datos más este. ¿Está claro? Jóvenes. Bueno, acá tenemos verificación de redundancia cíclica, que esto es un poco diferente, que es el CRC. Entonces es muy potente, está basada en división binaria, es una de las complicaciones que esto tiene en este caso. Digamos que esa situación pues involucra que uno tenga en cuenta acá muchas cosas. Y pues, si estamos considerando esto, pues obviamente hay que añadir al final de la trama una secuencia de redundancia. Eso que se añade se le dice CRC o resto CRC, que se saca de dividir, de tomar los bits de la trama por un número determinado, predeterminado. O sea, el número se considera en un momento específico, y lo que supuestamente la de esto adicional se llama CRC. Entonces, digamos que, pues miremos, hay una regla, ¿no? El número de bits usados para CRC debe ser uno menos que el número de bits del divisor. Entonces eso, pues claro, yo no puedo colocar un número divisible más grande que el número que supuestamente tengo en consideración. Entonces, el control de errores, o sea, en esta parte, ¿sí? Ya, entonces, en la detección de errores, como acá nos dicen a nosotros cuáles son las formas de hacerlo. Primero que todo, pues hay unos pasos para calcularlo en el transmisor. Uno primero añade un valor determinado de ceros a la trama, en ese caso. La trama que de allí nos resulte se va a dividir por el divisor, que se toma en cuenta como una división binaria. Esa es una división en módulo 2. y se va a determinar el resto del CRC. Allí se va a sustituir luego el CRC de esos n bits obtenidos por los ceros añadidos. Ahora, la parte del receptor, ¿qué hace? Va a recibir esa trama que contiene el CRC y la dividirá por el divisor que se ha determinado. No hay errores si obviamente el resto es cero, supuestamente. Aquí tenemos específicamente esto. Entonces acá podemos ver que hay un valor que está dividiendo esa trama que está allí manejada. La trama que se está manejando es la 100-100 y se le han añadido 3 ceros específicamente. Entonces el divisor se establece en 1101 y se calcula, esto es en la parte del transmisor. Sabemos que el resto CRC vale 001. ¿Ya? Entonces en el receptor, ¿qué hace? Pues coge supuestamente a la trama y se le adiciona el CRC y se comienza a dividir por el valor especificado. ¿Qué es lo que tiene que dar al final? Pues un resto CRC 0 completamente, sin errores. Si eso es diferente de 0, entonces quiere decir que la trama tiene errores. ¿Está claro? A ver,
A ver, primero acá, pues te repito, en este caso, acá se ha determinado que se toma la trama y se le adicionan estos ceros. Esto que está acá es el divisor que se preestablece, puede ser cualquier otro, pero no puede ser más grande que la trama. Aquí resulta un resto CRC, este resto CRC tiene que tener una extensión. Ese resto CRC, ¿para qué lo uso? Lo uso en el transmisor para adicionárselo a la trama que estoy considerando y la divido por el divisor que sí reconozco. Si el residuo es 0, entonces no hay errores. Si el residuo no es 0, sí hay errores. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cómo se hace, por ejemplo, la representación del control de errores a nivel de otros mecanismos? Por ejemplo, digamos que los divisores se presentan como polinomios algebraicos. La potenciación nos puede indicar a nosotros la especificación del valor a nivel binario de su posición binaria. Por ejemplo, para esto hay polinomios muy conocidos y estandarizados. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de x a la 7, x a la 5, x al cuadrado, x y 1. O sea, en otras palabras, donde hay un 1, hay una variable nominal, y hay presencia y el peso de un estado. Entonces, por ejemplo, esto sería, estos que están aquí, serían estos tres unos. Aquí faltaría x a la 3 y x a la 4, que es este. Luego x a la 5. Luego venía x a la 6, que no existe, y x a la 7. ¿Entendieron? Bueno, el asunto es que estas cosas son de representación y están estandarizadas. Les hago una pregunta. ¿Quieren parar un momentico para que no se cansen? Unos 10 minutos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Además, yo voy a llamar a la facultad a ver qué fue lo que pasó. No me alcancé a tomar el cafecito, pero bueno, me dan 2 minuticos. Entonces hablábamos precisamente en este caso de determinar los conceptos de control de errores. Dentro de estos conceptos hay otro que se llama checksum. Entonces, normalmente el checksum es una estratagema que es típica de los niveles superiores del concepto de las redes. ¿Cómo se trabaja? Pues se trabaja considerando que en el transmisor se hagan unos determinados pasos. ¿Cuáles? Primero, pues, dividir la estructura de datos en unos determinados trozos de una cantidad determinada de bits. Entonces luego, esos trozos se suman con aritmética de complemento a 1 y luego se complementa el resultado. Ese sería el checksum. El receptor, ¿qué hace? Coge la trama, la divide, incluyendo el checksum, en k trozos de n bits y suma todos los trozos otra vez con aritmética de complemento a 1. Complementa el resultado y si en el receptor el resultado es 0, no hay errores. Si si el resultado es diferente de 0, entonces ¿qué pasa? Hay errores. Entonces, es simple, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, se tienen los datos. Este es el esquema de esto, en este caso. Y obviamente, pues estamos determinando puntualmente aquí qué hay que hacer. Se cogen estos datos de acá, se seccionan, se dividen en pedazos de n bits y obviamente pues se suman. Se envían y el receptor, ¿qué hace? Pues hace el proceso complementario. Entonces, toma esos datos, los complementa a 1 y si sabe que específicamente allí el valor da diferente de 0, entonces obviamente hay errores. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplito precisamente. Entonces acá tienen esta trama y la han partido en cuántos pedazos. Pues la han partido a ver, yo voy a colocar aquí, digamos que la forma en cómo se ha partido esto. Esto la partieron en este pedazo hasta aquí, acá hasta aquí, y luego la partieron de aquí hacia acá. Entonces, estos dos datos, ¿qué hicieron? Entonces, supuestamente lo que hicieron fue sumarlos. A ver, ustedes sí saben cómo se suma aquí, ¿no? 1 más 1, 0, y llevo 1, 0, 1 y llevo 1. Aquí va a dar 1 y 1, 0, llevo 1. Entonces, aquí daría 11, y va 1, y aquí va ese 1. Entonces, luego, ¿qué pasa? Este valor que está aquí se complementa a 1. Entonces, ¿qué me genera? Pues el complemento a 1 es que yo cambio los datos
En este caso, obviamente, los combino, ¿sí? Y los cambio por el estado anterior. Entonces aquí tendría un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0, un 0 y un 0. Entonces este checksum se lo adiciono aquí a este pedazo. ¿Está claro? Entonces ya cuando hago esa parte, ya la tengo presente en ese sentido, ¿cierto? Entonces yo ya considero que el dato que me ha dado como resultado, que es este, se lo pego a este, o sea, a este que está acá. Entonces ya viendo esa parte que me toca, que me queda por hacer, ¿sí? Esos son los dos pedazos que se partieron y ahí están básicamente las sumas con el checksum resultante. Y esos son los datos a transmitir. Ahora, los datos que tenemos acá, los volvemos y los particionamos y los sumamos. Lo que sume esto se complementa a 1. Si esto da diferente de 0, pues obviamente tiene errores. Si es 0, está bien. ¿Entendieron el concepto del checksum? Decime. ¿Mecanismos? Lo que pasa es que usted, a ver, le hago una pregunta. Usted cuando ha ido a comprar, pongámonos en claro en algo. Usted cuando va a un restaurante, ¿por qué le ponen un menú? Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando usted va precisamente, por ejemplo, le voy a contar algo. Usted quiere crear un efecto posterior para algo que sea seguro. ¿Qué tendría que hacer para que lo que usted estuviera haciendo siempre sea seguro? O sea, como ingeniero, respóndame las dos preguntas. Primero que todo, pues, o sea, ¿por qué siempre tenemos una... Es más, en la vida usted tiene opciones. Pongámonos de acuerdo en algo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que es que vamos a tomarnos un licor, lo que sea, ¿cierto? Si yo voy a sentarme a tomar un licor, voy a tomar el licor que me dicen, aquí está el licor, o usted dice, yo quiero un brandy, yo quiero un whisky, yo quiero una cerveza, yo no quiero nada, yo quiero un vaso con agua, quiero un vaso de leche. ¿Sí me estás entendiendo? En ese caso, ahora, pero ¿cuál es el efecto que quiero recrear? Ahora, pues obviamente estoy considerándose en una etapa posterior. Si por ejemplo, o sea, es que obviamente son ejemplos muy complicados de unir, pero me va a dar usted en ese sentido la razón. Hay muchos mecanismos, pero venga, le hago una pregunta. Supongamos que yo me senté con Yajaira. ¿Usted qué cree que Yajaira, acompáñeme, ¿usted me está acompañando, sí o no? Me quedo callada. Bueno, listo. Bueno, no me entendiste muy bien. A ver, es que estamos hablando supuestamente de ir a alguna parte y tomar, o sea, están diciendo de que usted va a invitarme a tomar algo, listo. Entonces, yo le digo a Yajaira, a mí me gusta tomar vino. Entonces, Yajaira dice, es que a mí me gusta tomar aguardiente. Entonces yo digo, no, yo vino. Y tenemos que tomar una sola cosa. Entonces, en ese sentido, el efecto posterior de la escogencia de las cosas, ¿cuál es? Que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí o no? Entonces el efecto es que finalmente es que tomemos una sola cosa. Ahora, supongamos que estamos redireccionando esto a otras instancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que o sea, supóngase que esta es Yajaira y esta soy yo. Este dato que está aquí. Entonces venimos desde acá. A ver si de pronto todos caen en cuenta. A ver, miremoslo de esa manera. ¿Qué maneras existen que usted conozca o determine que supuestamente la mezcla de esto con la mezcla de esto produzca un resultado puntual? Estamos diciendo que esto que en este caso está aquí es la borrachera, pues, o lo que sea, pues, ¿sí o no? O la tomada del vino, el efecto posterior, que básicamente pues eso es eso. Nos vamos a tomar un vino. Este resultado que está acá es lo que supuestamente va a quedar condicionado a la consideración de esto. ¿Por qué se escogió esto? A ver, ahora sí Exactamente, entonces básicamente en ese caso en las telecomunicaciones existen muchos mecanismos. Lo que pasa es que desde ese punto de vista existen unos más seguros que otros. O sea, por ejemplo, yo me siento más seguro tomando vino.
pero digamos que la otra persona se siente más segura tomando supuestamente aguardiente, supongamos. Entonces digo, no, yo no puedo tomar vino porque no me siento seguro. Entonces, la otra persona a lo mejor sí puede tomar vino porque sí se siente segura, además del aguardiente. Ahora, el cuento como tal es que eso que está dando como resultado es lo que precisamente se asocia. Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la historia que queda? Ah, yo me tomé un vino con tal persona. Esta es la historia. Pero, cómo nos damos cuenta de que esa historia es cierta? Ah, bueno, compruébela. Lo que pasa es que este mecanismo es así. ¿Cómo se comprueba? Aquí está la historia. Resulta que si usted viene a contar la historia y usted no tiene ningún cuento que adicionar, ¿cómo le tiene que dar la historia? Verídica. Este es un mecanismo de trabajo con eso. Ahora, ese es uno de esos mecanismos, porque es que no es el único, te repito. Este sería una manera. ¿Qué otra manera de qué otra manera también puedes hacerlo? O sea, nosotros acabamos de ver en este caso otros métodos. Creo que este fue uno. Entonces, por ejemplo, digamos que acá, ¿sí me estás dando cuenta? Porque es que acá la forma, o sea, ya la forma es de que de pronto en este caso, digamos que esta es la bebida que se escogió. Entonces, ya esto no se hace con respecto a una sola, o sea, si esto se hubiera hecho, esto que está aquí, se hubiera hecho con esta palabra, la división había sido más grande. ¿Por qué? Porque había supuesto, a esto que hay que adicionarle para la división, pues un número estructurado de datos como ceros aquí a la derecha, ¿sí? Pero no se hizo puntualmente, o sea, aquí se supone que ya, vamos a mirarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces acá se supone que aquí hay una persona y aquí está la otra. ¿Qué sucedió? Pues acá al comienzo se tuvo en cuenta digamos que un divisor. Digamos que este. ¿Cuántos datos se tuvieron que haber colocado por acá? Pues los necesarios. ¿Qué esperamos aquí? Que suceda esta división sucesiva de este valor que está aquí completo por este. Pues que al final de su división nos dé un residuo. Supongamos que el residuo haya sido este. Estos son 3 unos y un 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Volver a dividir este mismo número, adicionándole yo el residuo por este mismo valor, para que puntualmente, o sea, el residuo aquí ha sido del tamaño, digamos que aquí se colocó en este caso 4 ceros. Entonces aquí nos dio como residuo esto, supongo. Estoy haciendo un caso hipotético. Entonces, si yo en ese sentido al nuevo valor, o sea, ya acá, en vez de aquí adicionarle específicamente, ya en la recepción, yo ya no le coloco a dividir puntualmente por el valor que coloqué de división, sino por este. Digamos que este fue el residuo. Este es el valor de división. Bueno, aquí lo voy a escribir mejor. Es 10011. Entonces, si yo divido de nuevo este número, ¿cuál debe ser el residuo para que no haya errores? 0. O sea, aquí ya supuestamente la consideración se hizo con las dos mismas palabras. O sea, aquí está la primera parte y aquí está la segunda parte. Lo que pasa es que ya las palabras están unidas. Entonces, ya estamos viendo la disponibilidad de esto. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Pues lo importante de esto en este caso es que los mecanismos de detección de errores te permitan por lo menos detectar los errores. Por lo menos detectar los errores y saber que aquí hay un error. Para considerar que allí tenés que evitar el dato. Básicamente. ¿Ya? Entonces, esto lo hace este tipo de mecanismo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se supone que se tiene que manejar esta situación? Pues la corrección de errores es ya otro cuento. Porque es que ahí solamente nos hemos dado cuenta de cómo detectarlos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros tendríamos que analizar los códigos. O sea, desde ese punto de vista es como la situación. Usted quiere mezclar dos palabras, dos personas, dos instancias, dos situaciones, dos vidas. Usted tiene que revisar las posibilidades que todo tiene. Ahora, nosotros desde un comienzo dijimos, todo tiene comportamientos probabilísticos y estocásticos. Pues posiblemente es mucho más complicado cuando mezclamos humanos. Los humanos somos impredecibles. ¿Y eso qué implica? Que implica que puntualmente también
el concepto del procesamiento de la información puede en un momento específico tener un comportamiento impredecible. ¿Por qué? Porque está sujeta a los errores que puntualmente podamos tener nosotros en ese caso, ¿sí? Por cuenta de una disposición de una situación errónea en una transmisión de datos. No es igual. ¿Sí me entendiste, joven? Entonces, o sea, es que todo es complejo. Estamos creciendo, obviamente, pues en ese sentido. Mira, por ejemplo, al comienzo empezamos detectando errores simples. Aquí ya estamos hablando de considerar no solamente la detección de los errores, sino específicamente de corregirlos. Entonces, la potencia de por ejemplo, hoy en día, ¿qué hace que en ese sentido las velocidades de los datos sean más altas? A ver, piensen ustedes en ese caso. No. El medio de transmisión, téngale una pregunta. ¿Por qué puedo tener en una fibra óptica 100 megas, 1 giga y 10 gigas? Y no toda a la misma velocidad. Dígame por qué. ¿Por qué? A ver, le hago una pregunta a usted, o a todos. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de piedras o 1 kilo de plumas? Ahora les voy a hacer la pregunta más técnica. ¿Qué es más veloz? ¿Un circuito Ethernet a gigabit o a gigabit por fibra óptica o un circuito Ethernet a gigabit por par trenzado? Usted supone, y yo le voy a suponer otra cosa, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí me entiendes, joven? No, es que o sea, estamos cayendo en el cuento de qué pesa más, 1 kilo de piedras o 1 kilo de agua o 1 kilo de plumas. Me parece que estamos hablando de lo mismo, o sea, la referencia técnica, que ya digamos, ojo con esto, que ya digamos que la posibilidad de que haya de errores dentro de un par de trenzado sea más alta, pues en ese sentido que en una fibra óptica, pues sí, claro, pero en esencia el valor de referencia del ancho de banda es igual. O sea, ¿por qué es más rápida la fibra óptica de 100 megas al circuito de par trenzado de 100 megas? ¿Más rápido? Si el switch va a ser, supongamos que yo tengo 2 switches interconectados a través de un trunk por fibra óptica de 100 megas y otro trunk por par trenzado de 100 megas. ¿Qué enlace es más veloz? Pues son iguales, por Dios, ahí no hay nada más que decir. Exactamente. Ahora, la pregunta es, bueno, listo. Si eso es un valor de referencia. Entonces, si desde ese punto de vista queremos revisar nosotros las cosas, ¿dónde creen ustedes creen que la velocidad de las cosas se montó por el hecho de, o sea, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el par trenzado que se compraba hace 10 años al par trenzado de hoy y se implementa hoy? Mejor dicho, póngale 10, no 10 años, póngale 15. ¿Qué diferencia hay entre el par trenzado de categoría 5E al par trenzado de categoría 6? Si están conectados trabajando con circuitos precisamente de 100 megas. A ver, una pregunta ahí corchadora para ustedes, pues. Lo escucho. O me toca ir a dedo a escogerlos. Vemos por la niña del curso. A ver, contesten pues. A ver, o sea, no van a preguntar a Gogo, Lola. Me parece el colmo. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa allí? Jóvenes, ¿están escuchándome? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ninguna? ¿Cómo así?
ver, explícame esa. Hable, diga lo que le salga. ¿Ah? Ustedes como que quieren la primera tarea hoy, ¿no? Ahí se las dejo de tarea. Bueno, listo, sigamos. Entonces, hablemos ahorita de una otra cosa que se llama FEC. A ver, no quiero dejar eso ahí. ¿Por qué las cosas son más veloces usando los mismos medios de transmisión? Primero que todo, tienen que entender que la disposición de las... Oiga, estamos en un curso de teoría de la transmisión, de teoría y transmisión de telecomunicaciones. Las modulaciones, las codificaciones y los esquemas de manejo binario y de manejo conceptual de la información en los extremos de los circuitos de comunicaciones precisamente hacen que un sistema de transmisión sea más rápido. No por el hecho de que algo está montado, es como si yo le dijera a usted, mire, tengo este Fórmula 1, pero necesito andar en las calles de Cali en él. ¿Usted cree que ese Fórmula 1 lo voy a aprovechar? Para nada. ¿Sí me están entendiendo, jovencitos? Es que las telecomunicaciones son eso. Usted, por ejemplo, puede tener el mejor medio de transmisión, pero si usted allí no le eleva conceptos, no le aumenta características y no le dispone de capacidades, entonces usted tiene una red lenta. Si estamos comparando, por ejemplo, en categoría, por decir algo físicamente hablando, el medio de transmisión de par trenzado de categoría 5E con respecto al 6, pues primero que todo estamos hablando de un concepto de transmisión en el cual la capacidad determinada entre ambos medios por el manejo de la categoría es mayor. Entonces empezamos una cosa, digamos que muy diferente. Entre otras cosas, estamos hablando de conceptos de errores. ¿Por qué hay errores en las telecomunicaciones? Porque precisamente está la disposición de que estos errores incidan específicamente en los medios de transmisión. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca construir códigos más robustos para que puntualmente se defiendan mejor de las incidencias de las cosas que los pueden afectar a ellos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿usted cómo quiere que las cosas le fluyan fácilmente? Pues tome las mejores alternativas y comience usted a leer. Es como cuando usted, por ejemplo, está en un juego de roles y a usted, digamos que usted es el francotirador. Por ahí estamos mirando un juego de esos. Entonces usted empieza con un riflecito pequeñito que le avanza hasta 100, 200, 300 metros. Pero resulta que usted ese francotirador lo quiere usar, usted lo han mandado a eliminar, por ejemplo, cosas indeseables. Entonces ya usted tiene que hacer, digamos que disparos desde 2000 metros, 2000 metros. Entonces el rifle le sirve, ¿qué tiene que hacer allí? Un upgrade. Entonces comienza usted a hacerle upgrade a una clase de condicionales que hacen que supuestamente su rendimiento mejore. En estos momentos se están tocando los límites teóricos, en ese caso, de lo que rinde precisamente el par trenzado. Por eso es que hay categoría 5, categoría 6, categoría 7 y así sucesivamente. Por eso es que hay 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 giga. Y créame que va a haber 100 10 giga, perdón, 110 giga, 100 giga, perdón. Y me atrevo a decir que va a haber hasta mucho más. ¿Por qué? Porque es que la capacidad del medio de transmisión es mucho mayor. Esa capacidad que tiene la fibra óptica es mucho mayor que la de los otros medios de transmisión. ¿En qué toca pensar? Toca pensar es en los esquemas. O sea, si yo tengo una matriz de conmutación que me permite interfazar dispositivos en circuitos de comunicaciones a 100 gigas, pero si mi matriz de conmutación no puede funcionar a ese flujo de información, entonces ¿qué involucra esto? Pues que voy a tener que ajustar las cosas a cierto nivel de proceso. Entonces en las telecomunicaciones sucede eso. Usted puede tener excelentes medios de transmisión, pero que hayan partes en los extremos en los cuales esto se aproveche, no siempre. ¿Por qué? Porque miren nada más lo que tiene que pasar para que a usted le llegue a su celular una imagen, un clip de voz, un video. ¿Por cuántas partes o saltos tiene que pasar esa señal con esquemas de modulación diferentes? ¿Ustedes creen que todos eficientemente trabajan de forma muy radical el envío de la información? No. ¿En cuántas partes tuvo que haber habido retransmisiones y corrección de errores? Ustedes no se dan cuenta porque eso para ustedes es transparente.
Y en eso es que estamos nosotros aquí estudiando precisamente esa parte. ¿Sí está claro para todos? No sé si con eso quedó cubierto lo que me preguntaron. ¿Está bien o no? Ah, bueno, listo. Entonces sigamos. Entonces, en ese orden de ideas, pues sigamos hablando de otros conceptos que ya no es la detección, sino la corrección. La corrección, ¿de qué se trata? Consiste básicamente en que ya teniendo codificado el transmisor, teniendo unos bloques de bits específicos de un tamaño, en ese caso, nosotros tenemos que manejar una disposición como tal de la cantidad de palabras que tenemos dentro de esos n bits determinados en ese dato informado o ese dato transmitido. Entonces, ¿qué tiene que hacer un dispositivo que está inmerso en esto? Si en la parte del transmisor hace eso, el receptor, pues el receptor tiene que obligarse a decodificar lo que le están diciendo a nivel de palabras en esos bloques puntualmente que está considerando y hacerle un análisis. Entonces, normalmente el transmisor tiene que darse cuenta sobre la regla del código que se le ha añadido a ese dato que está recibiendo. Y a partir de eso, deducir qué fue lo que realmente se transmitió con errores o sin errores. Entonces, ahorita sí vienen las reglas. ¿Cómo hacemos para detectar errores? Entonces ya dijimos nosotros que para detectar errores, nosotros no podemos mandar la información solita, tenemos que considerar la redundancia. Pasando a esto, en este caso, se hace necesaria una corrección. Entonces, no solamente la detección, sino la corrección. Y obviamente sería importante determinar cuál fue el bit que tenga errores. Por ejemplo, corregir un error de un bit en un carácter ASCII no es tan simple. Un carácter ASCII tiene 7 bits. Entonces, ¿cuántos bits se necesitan para que ese carácter ASCII se le pueda trabajar la detección del error? Entonces, ¿qué es lo que realmente yo tengo que añadir de forma suficiente como bit de redundancia a un dato? Pues si resulta y acontece, para que supuestamente estos posibles estados puedan pasar, se hizo precisamente una regla. Esa fue precisamente la regla, precisamente para determinar errores de un único bit. Y fue determinar los bits de redundancia. Ahí está la regla. Y esto hemos estado hablando. Por eso yo les preguntaba a ustedes si entendían la forma en cómo se discriminaba la regla. Entonces, para calcular un número de bits de redundancia necesarios, dicen allí, para corregir un número de bits de datos determinado m, o sea, una regla en general, se necesita básicamente una relación entre los bits que usted está considerando como datos y los bits de redundancia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues satisfacer una regla. Esa regla es que 2 a la r tiene que ser mayor o igual a m más r más 1. Entonces, por ejemplo, si mi palabra es ASCII y tiene 7 bits, entonces ese m vale 7. ¿Eso qué implica? Que el valor de bit de redundancia, ¿cuántos pueden ser? Entonces, supongamos que yo le puse 3 bits de redundancia. Entonces, 2 a la 3 es igual a 7 más 10 más 11. 2 a la 3, ¿cuánto es? Es 8. 8 no es igual a 11. Entonces, ¿qué pasa? 8 es menor. ¿Sí? Pero, ¿sí me están entendiendo? ¿Qué pasa si yo le puse 4? Como dicen acá. Entonces, yo tengo los bits de palabra que son 7, más 4 más 1, ¿cuánto me da? 12. ¿Cuánto me da 2 a la 4? Me da 16. ¿16 mayor o igual a 12? Ah, pues sí. Entonces, esa cantidad de bits de redundancia me sirve. Entonces, los bits de redundancia, como decíamos desde un comienzo, pues tienen una relación. Por ejemplo, ¿cuántos bits de redundancia necesito para un solo bit? Para que no se rompan la cabeza, ahí está el valor, ¿vale? Son 2. O sea, yo transmito un bit y necesito 2 bits de redundancia. ¿Qué termino transmitiendo? 3 bits. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, yo voy a mandar 2 bits. ¿Cuántos bits de redundancia necesito? 3. Voy a mandar 3 bits. ¿Cuántos bits de redundancia necesito? 3. Voy a mandar 4. ¿Cuántos bits de redundancia necesito? 3. Voy a mandar 5. ¿Cuántos bits de redundancia voy a colocar? O sea, esto está regido específicamente por esta regla que está acá. ¿Sí está claro? ¿Está claro o no? Bueno, entonces voy a salir acá al otro lado, en este caso, a la otra presentación, como para que se vayan dando cuenta de que estamos trabajando en esto, ¿no?
Entonces, básicamente eso era el cuento de la regla, los errores simples. Obviamente aquí en ese caso, ¿qué dice? Pues dependiendo de la situación, en este caso, pues la regla debe funcionalmente considerar esta parte. Lo que pasa es que es una forma de decirlo diferente. ¿Ya? En ese sentido. Si pueden ustedes apreciar, miren lo que está pasando. Es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la otra es más entendible que esta. ¿Sí entendieron o no? O sea, este n que está aquí es la suma de r más k. Que es lo que tenemos acá. Velo acá, ¿eh? Ah, por eso era que yo les decía a ustedes, o sea, por eso cuando yo pregunto, ¿ustedes entienden esto? No, no me van a me creen tan bobo. No, así nomás. Así, ahora sí están viendo, y es la misma tabla. Por ejemplo, vos estás mandando 7 bits. ¿Cuántos bits de redundancia necesitas? Ah, pues que estos. ¿Cuántos salen en total? Ah, pues los que sean necesarios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ya? Bueno, ¿está claro o no? Entonces, realmente usted finalmente, ¿qué termina enviando? Estos n. Por ejemplo, acá decíamos, a 7 bits le asigno 4 bits redundantes y termino mandando 11. A 8 bits y así sucesivamente. Usted puede ir calculando en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues sucede que a medida de que la relación de los bits K que usted tiene aumenta, la relación B sobre N tiene que disminuir. Para que lo tengan claro a nivel matemático, ¿no? Porque nosotros somos ingenieros y a todos les sacamos matemáticas. ¿Han entendido? Ahora, ¿por qué se usa esto? Porque es que resulta que nosotros hacemos muchas cosas con los códigos. Hacemos códigos para manejar palabras, códigos simples y códigos de bloque. Por ejemplo, en un código de bloque, por ejemplo, como está manejándose acá, uno hace y envía dígitos de información. Hay un codificador que aplica precisamente las reglas de las palabras o las reglas del bloque codificado, adiciona los bits de chequeo, que son los bits redundantes, y termina entregando unos dígitos codificados. Esto que sale acá es la palabra que cumple la regla del código. Entonces, esto es un esquema de un codificador. Ustedes pueden hacer codificadores de muchas maneras. A ver, la pregunta mía es, ¿ustedes han hecho codificadores con software? Es lo más de simple, ¿saben? Deberían de colocarles a ustedes un ejercicio. Colocarles una tabla de valores y decirles a ustedes, háganme un codificador por software. Con cualquier herramienta de software, es sencillo. ¿Por qué? Porque uno puede colocar cualquier palabra. Ahora, ya iba a decir una palabra fea. El cuento es representarlo gráficamente por un código que entienda un dispositivo a nivel de línea, que es lo que hemos estado explicando en este caso a través de todo este día, que fue lo que mostramos nosotros con el Manchester, con el MLT3, con el código de no retorno a cero invertido, esos códigos, que es lo que supuestamente dentro de un circuito de comunicaciones un dispositivo debe entender. ¿Me han entendido? Bueno, espero que sí, ¿no? Bueno, entonces acá, como pueden apreciar ustedes, miren lo que está pasando. Eso es un código de paridad. Los códigos de paridad, repito, adicionan al final de cada palabra qué clase de cosa. El dígito que involucre paridad par o impar. Normalmente uno adiciona un 1 cuando supuestamente la palabra en ese caso sea impar. Y un 0 cuando la palabra es par. Entonces, por ejemplo, aquí pueden apreciar precisamente, en este caso, que aquí se adiciona un 0 porque el número de 1 es ¿cuánto es? Par. Aquí se adicionó un 1 porque el número de 1 es impar. Entonces, puntualmente hablando, pues esto lo tienen sí que tener muy claro. Aquí supuestamente se hace suma en módulo 2, suma binaria, y saben que esto pues obviamente involucra ciertas situaciones. Que esto da 0, que esto da... y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya me entendieron qué es lo que está pasando acá? Exacto, no, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Aquí supuestamente hay un complemento, aquí falta, porque aquí se colocó 1, 0. ¿Cuánto es 1 más 0? 1. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. ¿Cuánto es 0 más 0? Pues 0. Entonces revisemos básicamente esas cosas. Lo que pasa es que existen dígitos, miren, en los códigos, por ejemplo acabamos de ver nosotros el CRC, el LRC,
y el checksum, ¿cierto? Entonces, un código de paridad par, ¿qué brinda? Pobre protección. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la protección? Pues empleamos una cosa que se llama la paridad cruzada. Entonces, por ejemplo, acá se hace fila. ¿Se acuerdan que yo dije que había una cosa que manejaba esto, fila-columna? A ver si se acuerdan cuál era. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué tengo que aumentar? Pues un 1. ¿Qué tengo que aumentar acá? Pues un 0. ¿Qué tengo que aumentar acá? Pues yo veo que aquí 4 unos, pues un 0. ¿Qué tengo que aumentar acá? Pues un 1. Esto me dio horizontal. ¿Qué me debe dar vertical? Pues acá me dio un 0. Aquí bueno, inmediatamente también involucro esta palabra. Esto es un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y un 1. Entonces, aquí hay paridad vertical y paridad horizontal. Entonces, si se dan cuenta, obviamente, pues esto permite hacer muchas cosas. Ahora, hay códigos que son algebraicos, matriciales. Entonces, ¿qué involucra esto? Es una regla que va a expresar que a través, teniendo en cuenta un conjunto de ecuaciones, se van a determinar obviamente unos dígitos de chequeo. Esto se representa matricialmente. Entonces, dependiendo de la matriz, pues obviamente uno la involucra con sus soluciones y sus codificaciones. Y esto, para que determine precisamente un resultado, digamos que veraz, tiene que ser 0. Esa es la operación que se haría entre esta matriz a nivel de códigos. Miremos este ejemplito. Entonces digamos que códigos algebraicos para corrección de errores simples. Miremos las condiciones de H. Entonces tenemos B filas y N columnas. Dice acá, ninguna columna entera de ceros, todas las columnas diferentes. Los dígitos de chequeo en las posiciones de las columnas que contienen un único bit, en ese caso. Entonces, por ejemplo, acá, miremos bien, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Esta es la palabra recibida en el receptor, que debe determinar esta condición. Entonces, con esto, estamos diciendo que no hay error detectado, en este caso. Si esto es diferente de 0, pues hay un error detectado y necesita determinarse o corregirse según la redundancia del código. O sea, en otras palabras, ya hemos hablado de que a un dispositivo le puede meter redundancia a una palabra. ¿Para qué? Para que o se detecten las cosas o se corrijan de una vez. Ojo, las funciones son detectar solamente o detectar y corregir. Son dos nomás. Entonces, esas ecuaciones tenemos que hacerlas valer. Entonces, ¿qué hacemos con esta matemática? Pues esto comienza como a complicarse, les cuento. Entonces, tenemos una cosa que se llama la matriz síndrome, que es el distintivo de la posición del error en códigos correctores. Ahí tenemos, es matemáticas, realmente. El que piense que esto, las telecomunicaciones se parten del hecho de manejar cable y todas esas cosas, no. Estamos fregados y estamos pensando eso. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, vamos también a hablar y a implementar precisamente otras posibilidades. O sea, esto se trabajaba precisamente con códigos de esta clase. Hay unos códigos que son cíclicos, ¿cierto? De hecho, en la otra presentación, antes de seguir acá, les voy a mostrar precisamente, en este caso, en esta que está aquí, cómo se hace lo del código de Hamming, de una vez, para que lo vayamos mirando, porque aquí está el ejemplo. Esto fue montado, fíjense que eso ¿cuántos años tiene? 70 años. Estamos hablando de 70 años, jóvenes. ¿Ya? Por nada, y esto es casi de la misma edad mía. Entonces, obviamente pues estamos manipulando las posibilidades de reconocer los estados de error en una transmisión. Entonces, digamos que la importancia de esto obviamente está considerada en dos conceptos. ¿Cuál es? Que usted conozca la redundancia y el concepto de la paridad. Ahora, tenemos una palabra, ¿cierto?, en la que tenemos un código ASCII que necesita, pues ya sabemos que un código ASCII presenta 7 bits y necesita niveles de redundancia. Ya sabemos que el código ASCII presenta 4 bits de redundantes. O sea, eso básicamente podemos hacer los siguientes: o los colocamos aquí al final o los colocamos intercalados con los datos originales. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que el R1
vigila las posiciones de 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Así como está acá. ¿Sí está claro? Por ejemplo, decimos que el R2 vigila las posiciones 2, 3, 7, 10 y 11. ¿El R4 qué posiciones vigila? Pues obviamente en este caso la 4, la 5, la 6. Bueno, esto tiene una razón de ser, en otras palabras. ¿Ya? Esa razón de ser está determinada acá precisamente. Entonces revisen un poquito cómo se consideran las cosas. ¿Listo? Acá. Pues nos estamos dando cuenta precisamente, bueno, aquí está aplicándose esto ya en un error. Esta fue la regla de la cual se partió. Entonces ya sabemos en este caso que esto va, a ver, ¿cuántos bits tenemos aquí? Tenemos 11, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué valores precisamente se están detectando? Se están detectando las posiciones 1, 3, 5, 6. ¿Por qué estas? Vamos a determinar por qué. Miren acá que precisamente nosotros nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando. R1 este es el valor 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Entonces, si se están considerando, o sea, estos son los bits, los pesos de los bits que se vigilan en 4 bits. Estos son los pesos de los bits que se vigilan acá en 4 bits, en 4 bits para este y en 4 bits para este. Entonces, ¿cómo se está manejando esto? Pues obviamente aquí está vigilando este y este. Acá está vigilando esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esta y esta. Acá está vigilando este y este. Y el último pues está vigilando estas de aquí hacia allá. Ahora, como pueden apreciar, aquí se está considerando, miren bien, precisamente pues unas operaciones. Se están vigilando precisamente esas partes. ¿Está claro? Entonces, en este caso, miremos supuestamente ese valor de este dato. El dato que yo tengo aquí es el 100.11.01. Aquí hay 7 bits. Con esta disposición, en ese sentido, en este caso, miren muy bien, ¿qué ha pasado? Supuestamente, ¿cómo se tiene que codificar esto? Tenemos básicamente esto acá escrito. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros aquí determinamos encontrar R1. ¿Cuánto vale R1? Según las posiciones vigiladas. R1 vale 1, 1 y 1. ¿Qué pasó? Pues aquí hay que colocar un 1. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos considerando paridad. ¿Qué hubo que colocar en R2? En este caso. En R2, pues esta es la posición que se vigila, esta es la que se vigila, esta se vigila, esta se vigila. ¿Qué supuestamente valor va? Pues un 0, porque esto es par. O sea, unos pares. ¿Qué pasó supuestamente aquí? Pues, hombre, el número de 1 es par, se coloca un 0. Y acá, ¿qué pasó? Pues coloco un 1 porque el número de 1 aquí considerados es 1. Entonces, si nos estamos dando cuenta, precisamente la palabra que se adiciona a esta consideración, que es la 100.11.01, la que se adiciona es la 10.0.0.1, en este caso. ¿Sí? Así entreverada de esta manera, así como está aquí. ¿Ya? Entonces lo que se transmite realmente es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando a esa palabra le están pasando problemas? Entonces, si digamos que esto se envió y esto fue lo que se recibió, ¿cómo nos damos cuenta que aquí hay un error? Entonces, ¿el receptor qué hace? Toma los datos y recalcula 4 nuevos VLCs. Usa el mismo conjunto de bits que está aquí determinado, más el bit de paridad relevante de cada conjunto. Y luego, ¿qué hace? Reensambla los nuevos valores de paridad en un número binario que supuestamente está regido por los bits de redundancia, que en este caso serían R8, R4, R2, R1. Miremoslo acá. Si nosotros revisamos específicamente esto, aquí tenemos el dato. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos valores supuestamente por paridad en acá? Entonces revisemos. Aquí se revisa el 1, el 3 y el 11. Entonces aquí ¿qué hay que colocar? Un 1. Aquí se revisa específicamente por paridad los vigilados por la siguiente disposición. Pues se coloca este, se visa este y se visa este, porque obviamente esos son los que están en 1. ¿Qué hubo que adicionar? Pues un 1.
¿Qué revisa este? Pues entre estos revisados tenemos básicamente que hay un 1 acá, no más, entonces se coloca otro 1. Y acá en los revisados hay dos unos, entonces ¿qué se coloca? Un 0. ¿Qué se supone que está diciendo esto? Pues eso está diciendo que el error en decimal está en la posición 7. Entonces contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso está ubicando el error. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que supuestamente se envió era un 1 y lo que se recibió es un 0. Entonces, ¿qué debería pasar acá? Voltearse el valor. ¿Están viendo cómo trabaja una cosa de esas? Sí, básicamente eso es de ponerle un poquito de cuidado. Y fíjate que si vos considerás construir un algoritmo para llevar a cabo eso, sería muchísimo más eficiente. O sea, yo te estoy hablando aquí en palabras, pero si vos lo metes en una estructura de datos y puedes comenzar a revisar cómo da de vueltas esto, puedes comenzar a darte cuenta de que la eficiencia que puede entregar esto, por el hecho de que usted ya está sentado en una terminal de datos, usted ya tiene una herramienta, usted ya le entran los datos, ya sabe qué hacer con ellos, ya tiene disposición, ya tiene lógica. Entonces, ¿qué debe de hacer? Comenzar a revisar es cómo hace esto más eficiente, más eficiente. Ahí es donde está la clave de que los datos sean muchísimo más específicamente rápidos. ¿Sí me han entendido todos? ¿Ya? Entonces, pues nosotros no tenemos plata porque no queremos. Pero realmente las cosas van así, ¿no? ¿Está claro? Bueno, consideremos ahorita los códigos cíclicos. Entonces, ¿qué son los códigos cíclicos? Son códigos que son una subclase de los códigos algebraicos, en ese caso, que tienen unas particularidades muy específicas. ¿Cuáles son? Primero que todo, ellos detectan o corrigen errores según la redundancia. O sea, la redundancia o la detección, o redundancia y detección y corrección, dependen de la redundancia, el código cíclico. Particularmente, ¿qué hacen? Precisamente, jovencitos, pues son especialmente eficientes cuando se trabajan en detección de ráfagas. Entonces yo ya necesito revisar ráfagas, entonces yo uso códigos, particularidades de análisis en códigos cíclicos. Entonces ahí es donde está supuestamente la potencia de esto. ¿Por qué son buenos? Pues que son fáciles de codificar, así como yo les he estado diciendo, facilito, usted los codifica, los decodifica facilito. Fíjense que ahorita usamos nosotros un modelador para codificar un dato y para decodificar un dato. O sea, leyendo una señal, se entendía qué decía. Y nosotros, considerando la señal que teníamos que, de acuerdo a la palabra, construíamos la señal. Entonces, eso es básicamente eso. Entonces, normalmente estos tipos de códigos cíclicos son caracterizados por un polinomio generador, que tiene un específico grado determinado, y eso va a indicar realmente el tamaño específico de los datos. Por ejemplo, este que tenemos acá, noten un poquito, ¿cómo lo vamos a representar? Pues ya lo vimos, ¿no? Estos son potencias algebraicas. Este, por ejemplo, es 1, que es x a la 0, x a la 1, pues no va porque está un 0, x a la 2, x a la 3, x a la 4 no va, y este es x a la 5. ¿Sí entendieron cómo se hace esto, no? Esto es fácil. Entonces, la secuencia de los dígitos de cada dígito de información se le dice g de x. Y la palabra codificada aquí convencionalmente se le dice f de x. Entonces, hay una regla para el código cíclico. ¿Qué sucede? Eso sí, pues obviamente hay que aprendérselo. Toda palabra del código es divisible sin residuo entre el polinomio generador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, si yo tengo palabras, pues las palabras no pueden ser más grandes que esto. Pero yo puedo... O sea, las palabras desde ese punto de vista no pueden ser, o sea, si este es el polinomio generador, yo tengo que mantener una relación entre lo que es el tamaño de la palabra y el polinomio generador. Si esto está desbalanceado, pues olvídense que esto se puede revisar. No hay forma de considerar esa relación. Entonces, por ejemplo, aquí está escrito esto. Si nosotros tenemos que agregar una cantidad específica de cero a esa secuencia de información, pues tienen que pasar algunas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues que ese g de x por x a la b, que son los bits adicionados, se pueden dividir por el polinomio generador. ¿Qué me tiene que dar? Un q de x más esto. Esto se llama residuos. Hay otra regla, que si yo tengo esto, o sea, miren bien, acuérdense de esto, la secuencia de los dígitos, la palabra codificada. Entonces yo tengo la secuencia de los dígitos, el residuo y el polinomio generador, me tiene que dar el q de x que estoy buscando.
Y obviamente, recuerden, la palabra codificada es igual a ¿quién? Al polinomio generador por los bits adicionales más el residuo. Esta es la palabra codificada. O sea, estas son reglas. Y estas reglas, aquí yo estoy hablándolas en caleño plano. Pero esto puede pasarse precisamente a entender que esto lo puede hacer un programa cualquiera. Esto es un algoritmo. O sea, ¿por qué es un algoritmo? Porque si supuestamente yo estoy trabajando, yo estoy trabajando precisamente una secuencia determinada de dígitos y quiero saber cuáles son las palabras codificadas, pues obviamente tengo esto que está acá, son las reglas de validación. Yo primero tengo que hacerlo entrar precisamente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que obviamente yo entienda la palabra codificada. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿O están agobiados de tanto código? ¿Ah? ¿Sí? No, es que esto es bastante complejo. Si quieren, jovencitos, pues vayan, sigan trabajando y les agradezco mucho pues esta situación